esta. Miren aquí la iglesia, esta foto nos la envió a Harman, a mí, a todo el mundo de España. Una vez cuando estaba en España, ¿te acuerdas, Harman? Valentín. Esta foto que está en el centro, esa que está ahí, fíjense, miren la ropa del vestuario de las personas que están ahí. Miren, esta es de 1903. La iglesia se había empezado a construir, Harman experto te le digo yo, en 1886, según los documentos que aparecen, ¿no? Después de la guerra de independencia, saben que hubo una crisis, se había afectado en 1838, un meteorito, debe haber sido un ciclón, acabó con la iglesia y estuvo destruida mucho tiempo y empezó a hacerse del 38 en el 86, 1886. Vino una guerra de independencia, crisis económica, señor. Entonces, fíjense el tiempo que había estado sin construirse esa iglesia, que está ahí desde 1886, bueno, un tiempo más, qué sé yo, y miren las dos torres campaneros sin construir. Eso es en 1903, la foto esa de ahí. Entonces, ¿cuándo viene a terminarse? Alrededor de 1914, 15, qué sé yo. Pero inmediatamente hay una foto por ahí que yo creo que no la puse ahora. Miren esta otra foto que están aquí. Miren esa imagen del final del siglo XIX de Baracoa. Miren esas construcciones de la influencia ya del sur de los Estados Unidos. Miren esas pendientes que además es sin. Es decir, gracias Alejandro. Miren esas pendientes, miren las guardillas. Esta imagen de la ciudad de Baracoa, no, esta imagen no ha tenido nunca, ninguna ciudad de Cuba nunca la tuvo, jamás. Es decir, esta imagen que está aquí es una imagen memorable de Baracoa, porque fíjense, miren esa pendiente de la cubierta que con teja francesa no se logran. ¿Saben por qué? Porque la teja francesa, por mucho que tenga unos agarres por esfuerzo mecánico, ella te va en su agarre, pero más del 45, más del 50% no aguanta porque se corren. Y esta pendiente que están aquí solamente puede lograrse con teja de zinc. ¿Quién trajo las tejas de zinc? Las compañías económicas, qué sé yo, qué sé cuándo, que empezaron a desarrollarse finales del siglo XIX, desde el principio del siglo, pero finales del siglo XIX principalmente, que el maestro Harman puede darnos una conferencia aquí, que no es el objetivo. Pero, evidentemente, estas construcciones, miren estas torres que están aquí. Cuando ustedes ven las torres hechas de influencia anglófona, de influencia inglesa, en todas las islas caribeñas inglesas, en Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, y en zonas del oeste de Estados Unidos se dan este tipo de arquitectura. Que los años de vínculos comerciales, los años de intercambio, se generaron escuelas constructivas, constructores, personas que esta imagen no la ha tenido nunca ninguna ciudad cubana, jamás. No la encuentran. Esta imagen de Baracoa en esa época, mírenlo ahí. Miren esta arquitectura, miren eso. Miren esa arquitectura. No, esa no es la Habanera, ¿no? No, ese es el hotel que fue después el hotel principal. Que el primero en ese momento se llamaba el Gran Hotel. Se quemó en 1978. De ahí surgió Rumbo. Exactamente. Bueno, Rumbo no, era una feria de varios productos. Miren esto, qué interesante. Esto que está aquí son columnas prefabricadas, igualito que las que tiene ahora, de hierro. Esto generaba el tipo de escala que iba a tener la edificación. Ya se lo traían prefabricadas, no lo hacían en Cuba además, las traían y las vendían. Eso lo encontré en el Archivo Nacional. Tengo un documento del Archivo Nacional, cuando estuve trabajando en el Archivo Nacional para mi tesis de maestría, que tengo un documento con legajo, todo, que decía dónde se vendían y cómo se vendían y cómo se traían. Fíjate. Entonces, ya venía con un tamaño, que posiblemente hubiera otro tipo de tamaño, supóntelo. Pero te generaba un tipo ya de escala. Porque si esa columna tenía que afiliarte a la columna del pueblo de abajo, siempre era más alto. Es decir, miren eso. Pero miren también las guardillas, que eso sí también es un elemento que nos llega, que lo tenemos nosotros, qué sé yo. Las guardillas que no ocurren por gusto, a diferencia de Guantánamo, por ejemplo, de Santiago, que lo hacen, esas guardillas. En Guantánamo sobre todo lo hacen por un problema estético. No tenían que subir, eran de zinc las cubiertas. No tenían que subir cada verano para arreglar las cubiertas. Y estas aquí en Baracoa sí era obligado, porque las tejas, esta por ejemplo, son de teja francesa. Si tú no te subes a arreglarla, que sé yo, cada cierto tiempo, habían personas que tenían ese oficio de subirse, de arreglar los techos.
para que cada verano era un lugar muy lluvioso. Si tú no arreglas las que se corren y no sé qué, no sé cuánto, se te pudre enseguida. Entonces había que cuidar la economía de la familia y para que no se pudriera. Entonces, en Guantánamo una vez tuvimos un evento y la gente de Guantánamo, bueno, presentaron también sus cuartillas y sus cosas, para diferencia, ellos dicen que no tenía escalera ni tenía acceso. Eran estéticas. No había que subir, no tenía escalera, porque es que si tú pones el cinto no tienes que estarlo clavando siempre. A lo mejor de un día que tengas que subir, busca un mecanismo X pero en Baracoa casi todas estas construcciones tenían acceso al ático, es decir, que era un espacio que quedaba entre el falso techo de madera, que casi siempre era, o sobre viga, bajo viga, estaban las vigas, que las estructuras que cerraban, los cierres y entonces estaba por debajo, por encima. Pero ahí se guardaban cosas, eso lo usaban en toda Europa, lo usan y lo usaban tanto, toda Europa. Y entonces eso llegó al Caribe, llegó a Estados Unidos y llega a nosotros. Hay que estudiarlo más, hay que saberlo más. Entonces, miren aquí en un momento determinado, aquí no tenían los chapiteles estos que tienen aquí, son curiosísimos, todos lo hemos visto. Eran como dos gorros, tuvieron dos, exacto, tuvo dos. En un momento determinado tuvo uno más pequeño y eran de zinc, con estructura de madera. ¿Saben por qué se hizo? Se puso porque en los años 20, acuérdense que está la migración catalana hacia Cuba, aparece el neogótico. Los catalanes eran excelentes constructores, bueno, está la bóveda catalana, el uso de todos los catalanes, bueno, todo. Acuérdense que el modernismo catalán invadió el mundo y porque eran muy buenos constructores. Entonces, llegaron a Cuba, claro, en Baracoa no hicieron nada, pero hicieron todo Cuba, y Baracoa quiso ponerse a tono con ese estilo que estaba llegando en la década del 10, de la Primera Guerra Mundial, evidentemente. Y entonces le pone como si fueran unos gorros de cumpleaños. No tiene nada que ver el estilo. Es decir, el estilo de la iglesia, que es neoclásico, nos llevaba. Posiblemente pudiera tener una cúpula curva o ovalada, pero esos chapiteles y esos pináculos, no, eso se puso, era como algo de carnaval. Fíjate que ya a mí me da la impresión de que era como un muchacho que se estaba poniendo un gorrito de cumpleaños, ¿verdad? Pero tuvo dos, uno más alto, que se tenía dos, y se echaron a perder a partir, me imagino yo, de que la estructura de madera con zinc, era de zinc, es decir, no eran metálicos, no eran, ¿cómo se llama esto? No eran de hormigón ni nada de esto. La gente de Santiago, no lo recuerda, cuando iban a restaurar, Samira también lo debe recordar, ellos querían imponernos unas cúpulas, que podía haber sido, vaya, a nadie le molestaba que pudiera haber tenido una cúpula. Pero cuando hicimos la encuesta, que Rosendo hizo la encuesta a todo el mundo en el parque, no sé cuántas, con 500 personas, varios días, demostrando más del 70% de las personas querían su iglesia sin cúpula, y como lo recuerda la memoria histórica de esas personas que vivimos 60, 50, 40, 20 años viendo esa iglesia así. Entonces, posiblemente se les quedó sin tener, por problema de economía, sin tener cúpula. Fíjate que hubiera sido la primera edificación de Baracoa, hubiera tenido cúpula, que fuera un falso histórico, evidentemente, porque originalmente no la tuvo. Entonces, nada, les sigo contando de arquitectura. Miren aquí la sencillez de esto, que también es una arquitectura. Nosotros ahora, cuando estamos haciendo el inventario, ¿qué clase de problema para poder definir el estilo de esas cosas para nosotros arquitectos? Primero, porque esto, Carpentier lo dijo en la consagración de la primavera, cuando llega a ver aquí el capítulo, qué sé yo, la página 38, no creo qué página es. Dice Carpentier que Baracoa es la ciudad del estilo que no tiene estilo, o la ciudad sin una ciudad que diciendo, no hay un estilo definido, nada de eso es puro. Esos son influencias de esos estilos que nos llegan, y evidentemente los que podían tener dinero un poco, y muchas transformaciones se dieron a nivel de fachada solamente. Por ejemplo, en la Casa de la Cultura y en la sala teatro de la Casa de la Cultura, que era el liceo, casi las transformaciones que se hicieron, mírenla aquí, esta es la Casa de la Cultura. La sala teatro de la Casa de la Cultura en un momento determinado. Fíjense cómo fue transformándose en varias transformaciones tuvo. Varias transformaciones. A nivel de fachada le entró el eclecticismo, columna ecléctica. El eclecticismo se nombra eclecticismo, es como un carnaval de estilo, asimila todos los estilos anteriores. Combinación de